Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de cine. Los saluda Eli Vázquez desde Saltillo, Coahuila, y yo soy Carlos Díaz. Estoy en el Estado de México para platicarles sobre Nuevo Orden, la nueva película de Michel Franco, la película más polémica del año en México seguramente. La más polémica, sí. En esta ocasión vamos a eliminar las noticias porque se nos ocurrió eliminarlas y no sabemos si quieren que vuelvan o vamos a meter otra sección, no lo sé. Pero por ahora... Coméntenos si quieren que vuelvan. Exacto, comenten si quieren que vuelvan, pero por ahora no va a haber. Lo que sí vamos a mencionar es que acaba de fallecer Sean Connery hace unas horas antes de comenzar a grabar. Se anunció que murió a los 90 años. Este legendario actor que se volvió famoso por interpretar a James Bond. Por primera vez, o sea, fue el primer James Bond. Fue el primer James Bond de la historia. Y entre otras grandes películas que ha hecho, pero principalmente es recordado por eso. Se retiró ya hace mucho de la actuación, en 2006 creo, y no ha hecho nada, pero pues sí es definitivamente un ícono de la cultura popular y sin él pues James Bond no existiría como lo conocemos ahora. Una enorme franquicia que se sigue haciendo hasta ahorita, aunque quién sabe cuándo se vaya a estrenar porque ya... por la pandemia y la última película nomás no ha podido salir. Todo se pospuso hasta 202021. Todo se pospuso, exacto. Menos la muerte, amigo, menos la muerte. Menos la muerte, exactamente. Y bueno, Sean Connery, yo creo que su gran mérito es que a pesar de que fue el primer James Bond, o sea, Sean Connery como que siempre fue Sean Connery, siempre fue su propio personaje y nunca se dejó como encasillar o nunca se encasilló, ¿no? O sea, sí podrás decir, pues James Bond, pero no es como... o es el personaje más conocido, pero Sean Connery siempre fue el mismo, ¿no? Y además... un gran carisma, gran personalidad y siempre lo recordaremos a través de sus películas. Así es. Y ya, esta fue la sección de noticias. Muchas gracias. Pero ahora también vamos a recomendarles al final películas distópicas o películas, no sé, en futuros distópicos con protestas sociales y cosas así. Pensando un poco en Nuevo Orden. Pues síganos en Twitter, síganos en Spotify, denos like en YouTube, suscríbanse al canal, coméntenos si quieren que vuelvan las noticias. Sí, insúltenos si quieren, lo que sea. Sí, por favor, porque pues Nuevo Orden se presta a mucha discusión, así que queremos discutir, queremos ver sus puntos de vista sobre esta película dirigida por Michel Franco, como ya lo dijimos, que pues trata sobre una serie de protestas que estallan de pronto en México, sin ninguna... bueno, por razones que no nos explica la película más bien. Y en este contexto hay una boda de unas personas muy ricas, muy felices, que se reparten mucho dinero y están ahí celebrando, ¿no? Muy chido, hasta que pues de pronto estas protestas ya se meten a su casa, se estalla un desorden social en todo el país y pues ya... se les arruina la fiesta, se secuestran a una de las involucradas que se interpretaba por Nayan González. Y pues a partir de aquí ya todo se va a la mierda en el país, que luego se militariza. Hay un caos por todos lados. Suponemos que Michel Franco quiso ahí dar un mensaje medio raro sobre muchas cosas que vamos a empezar a comentar ahorita. Pero bueno, también actúa Diego Boneta. ¿Quién más sale? El hermano de Gael García, que no recuerdo su nombre ahorita, pero... sí, Nayan González, entre otros actores, pero exacto. Bueno. ¿Qué te pareció, amigo, esta película tan polémica? Es una película muy, muy, muy polémica y muy, me parece, desafortunada para Michel Franco, que luego además en estos días, promocionando su película, hizo una serie de declaraciones que pues todavía no le favorecieron y dijo ahí que el término whitexican era racismo inverso y que... pues no le parecía ese tipo de cosas y en fin, y creo que al hacer una película que pretende ser una película distópica y que pretende hablar sobre un país polarizado, pues no creo que no hizo bien su tarea Michel Franco, pero bueno. También mencionar que esta película ganó un premio al Gran Premio del Jurado en Venecia, en ese festival que en los últimos años ha beneficiado o han resultado ganadores varios directores mexicanos. Michel Franco se suma a la lista con esta película y decir... primero los aspectos técnicos y positivos de la película, que creo que técnicamente es buena, creo que tiene una buena realización, tiene un buen ritmo en cuanto a la edición, creo que las actuaciones también están en el tono que el director quería,
que es un tono, la verdad, muy... que sí le va a causar shock a mucha audiencia, muy, pues, desesperanzador. O sea, no es una película para nada positiva, ni de emociones, bonitas, digamos. Y creo que la premisa es interesante, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si en México los 60 millones de personas que viven en la pobreza de repente se alzaran y hicieran una protesta masiva en el cual hicieran una protesta que incitara totalmente a la anarquía y empezar a violentar al resto de la población? Esa es la premisa, que me parece bastante interesante. Lo desafortunado de la película es que solamente nos muestra el punto de vista de las personas que viven que están en esta boda, que son personas obviamente que privilegiadas, personas ricas, y que son las que padecen de los ataques de estas protestas. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que Michel Franco creo que no es consciente del mensaje por las declaraciones que ha dado ante otros medios. Vi por ahí una entrevista en CNN que él invitaba a que la película se había hecho polémica por el tráiler y que la gente estaba sacando conclusiones a partir del tráiler, pero pues ya ahorita ya está la película en cines, ya mucha gente tuvimos la oportunidad de verla. Y el mensaje pues sigue siendo igual de alarmante tanto en el tráiler como en la película. Entonces... Exacto. Creo que Michel Franco sí invitaba a que la gente la viera y sacara sus propias conclusiones, y que él hizo esta película deliberadamente como que ambigua y para que fomentara la discusión sobre estos temas ante un país que está polarizado. Y creo que hacer una película así, sin pues no sé, sin quererte ensuciar las manos, o incluso sin estar consciente de términos que pues ahorita son muy relevantes en redes sociales y entre las conversaciones, como whitezican, como el racismo inverso. ¿Y por qué el racismo inverso? Pues no existe, ¿verdad? O sea, eso no es así, ¿no? Y entonces pues creo que esta película sí, no creo que no se malentiende, porque creo que tiene un mensaje medio claro y medio directo, pero más bien Michel Franco pues no estuvo claro lo que él quiso, o no tenía claro en la cabeza lo que quería decir. Entonces nos presenta esta protesta pues conformada por personas pues pobres, pero que son completamente violentos. Al entrar a esta casa donde se está realizando esta boda, violan y matan a mucha gente, y pues nos presenta a personajes que viven en la élite, que sí están como bien desarrollados o bien como más elaborados dentro de la película, y nos presenta a la protesta sin rostro. También sí quiero decir que creo que no era el objetivo ese de Michel Franco, porque creo que los personajes que están dentro de la boda y que son los de la élite también son retratados de una forma, pues no para que hagas empatía con ellos, sino también los muestra siendo como malas personas, siendo corruptos, ahí también está medio implícito que el dinero que obtienen estas personas, o los papás de la chica que se está celebrando esta boda, se obtienen el dinero por la corrupción, por sobornos. Entonces trata de Michel Franco de mantener como un balance dentro de la película, pero no lo logra, y quiere retratar la realidad desde una realidad muy particular que sucede en México, y a tratar de hacerla universal en esta ambigüedad. Sí. Pero la película es evidentemente hecha desde una visión elitista, y lo que me parece bastante alarmante es que la protesta luego está constantemente aventando pintura de color verde, que nos hace una alusión directa obviamente a las protestas que han pasado los últimos meses y las últimas semanas sobre el derecho al aborto de las mujeres, y luego las hace ver como, creo que si no era la idea, pues no debió haber utilizado ese color, porque las criminaliza de alguna forma. Incluso después de que sucede esta situación en la película, toda esta protesta, pues entran los militares a tratar de poner orden, y que es la segunda mitad como de la película, y la militarización pues también es muy violenta para todos lados, pero hay una escena en la que estos militares empiezan a violar mujeres y empiezan a denigrarlas, y hay un desnudo ahí frontal que me parece muy desafortunado, que retrata de una forma muy desagradable a las mujeres, porque tampoco no muestra desnudos de frontales de hombres. Entonces creo que Michel Franco se queda como muy mezclado ahí, no supo muy bien qué hacer, y no me sorprende que la película sea tan polémica
en el momento. No sé, ¿tú qué opinas, mi amigo? Sí, o sea, como... De esta película de Michel Franco. Como comentas, sí, o sea, Michel Franco es un director que a mí me gusta mucho. O sea, sus otras películas son muy interesantes, ¿no? Después de Lucía, Las hijas de Abril, fue su última antes de esta, y Chronic, o sea, Daniel y Ana, ¿no? O sea, creo que pues es un director bastante competente, bastante, pues, con ideas interesantes, lo que me parece también luego es que siento que esta película pues tal vez mostró de manera inconsciente un lado de él que tal vez ni él conocía, ¿no? Porque pues esta película quiere mostrar, como dices tú, tal vez una forma de como de imparcialidad, o sea, es decir, está el caos, ¿no? Y todos sufren y yo no voy a decir como de qué lado estoy, pero entonces inconscientemente se ve como de un lado, ¿no? Sobre todo por lo que comentas de que pues el protagonismo está en los ricos y la chava que es interpretada por Nayan González es secuestrada, entonces este personaje es como la víctima de todo esto, es como es a la que violentan más, es a la que le pasa pues lo peor que pasa en esta película, y aparte pues ella sí es retratada como la única buena de los ricos, ¿no? O sea, llega una persona ahí a pedirles dinero y ella es la única que le quiere dar el dinero, ella es la que se sale a buscar ayuda para esta persona, o sea, sí siento que es como, miren a esta pobre mujer blanca privilegiada que es tan buena y miren todo lo que le pasa por estas protestas, ¿no? Porque otro punto importante es que nunca te dice por qué surgen estas protestas. O sea, estas protestas ya están cuando iniciamos la película y simplemente se vuelven más violentas, ¿no? Pero nunca vamos hacia adentro de esas protestas, nunca sabemos qué las provoca o cuál fue exactamente el punto, ¿no? O sea, a lo mejor puedes tú imaginar muchas cosas, pero el hecho de que no te lo muestre la película, pues los hace ver como villanos malvados, simplemente que son malvados y ya, ¿no? O sea, no los humaniza en ningún momento, o sea, los manifestantes son malos, ¿no? Y eso es un grave problema, ¿no? Como comenta, sí, pues es una película bien hecha, o sea, la producción está chida, o sea, tiene buen ritmo. A mí me parece que es su película más comercial, tiene mucha acción, ¿no? O sea, es una película que no te aburre ni tampoco se siente como una película chafa, o sea, como una comedia romántica u otras propuestas de cine nacional que tenemos hoy en día, ¿no? No se siente así, sin embargo, creo que el problema está en otros lados. Yo vi hace poco un hilo muy interesante en Twitter, ahí sí lo pueden buscar, no me acuerdo bien quién lo puso, pero el hilo estaba muy padre porque comparaba a Nuevo Orden con la película El nacimiento de una nación, que es un gran clásico del cine que fue pues pionero en muchos aspectos técnicos que se usan hoy en día en la pantalla grande, pero que es una película muy racista, ¿no? Que retrata a la gente, a las personas negras como malvados, lujuriosos, ahí como los villanos, ¿no? De la historia, y finalmente los héroes son el Ku Klux Klan, ¿no? O sea, tiene ahí ideas muy muy fuertes, muy racistas, y este hilo pues los comparaba un poco en el sentido de que pues el director de aquella película también decía cosas como que pues esta película es un retrato de la ficción, de un sentir particular de la época, o sea, como que justificaba estas ideas, ¿no? De lo que estaba retratando, y sentía, bueno, más bien el hilo decía que Michel Franco también como que intentaba justificarse de alguna manera o tratar de decir, no, pues es que es mi visión o es una película que retrata la realidad o cosas así, ¿no? Pero evidentemente no, o sea, aunque sean películas bien hechas, aunque estén pues muy bien realizadas, pues hay ideas incluso hasta peligrosas, ¿no? Porque pues si nos ponemos a pensar en El nacimiento de una nación, pues hizo renacer al Ku Klux Klan, o sea, esto ya o sea, sobrepasó la pantalla y nos habla del poder que tiene el cine en la sociedad, ¿no? O sea, si es peligroso, no puedes estar dando cualquier mensaje pues así como a la ligera, ¿no? O sea, también hay una repercusión social de lo que tú cuentas, ¿no? Y era muy interesante el hilo, tal vez aquí lo estoy narrando un poco apresuradamente, pero si lo pueden buscar en Twitter, ahí está, y sí tiene ideas como que sí tiene sentido, ¿no? Esta comparación, porque pues ese es el principal problema de esta película, ¿no? O sea,
¿cuál es el mensaje, Michel Franco? O sea, que las protestas están mal, que la anarquía está mal. O sea, hace rato mi amigo me comentaba, un muy buen subtítulo para esta película sería Nuevo Orden, esas no son formas, ¿no? O sea, como que las protestas están mal, ¿no? Es satanizar las protestas. Y a pesar de que luego a mí me generó un poco el sentimiento de parecido al tuyo un poco, de decir que no estaba como hecha con tanta malicia, ¿no? Porque al final, ya cuando se militariza todo el asunto, sí te muestra ya personajes viviendo ya en la pobreza o en otro contexto social dentro de esta militarización, y te muestra cómo ellos también sufren las consecuencias de la militarización, ¿no? Entonces ahí ya se ve un poquito la idea de demostrar los dos lados, ¿no? De esta historia. Sin embargo, no ahonda mucho en esos personajes. O sea, estos personajes aparecen ya al final casi y no... Pues no los conocemos tanto, ni tampoco son tan victimizados como los ricos en esta historia, ¿no? Yo creo que es un problema porque pues en esta película nadie aprende nada, nadie crece, nadie no queda claro el mensaje ni hacia dónde va, ¿no? Es un detalle que tiene la película, que los personajes no tienen un arco, o sea, no cambian, no tienen un desarrollo, solo les van pasando cosas y no hay una oportunidad para que los personajes se puedan redimir o puedan hacer algo al respecto. Solamente están siendo como víctimas de las circunstancias que les van pasando, que primero es esta protesta masiva y violenta y salvaje, y luego es el orden total, que es el nuevo orden, o sea, el orden total, la nueva militarización, el nuevo control total desde el gobierno, pero desde la represión, desde la violencia, desde el fascismo. Entonces, creo que ese es como el mensaje que, o sea, como que es cuidado con las protestas, ¿no? Porque esto es lo que nos puede llegar a pasar y nos va a afectar a todos de la misma forma, ¿no? Entonces, creo que no hay... lo que me sorprende es la falta de empatía total con la protesta, ¿no? O sea, que la protesta siempre es no es una masa de gente violenta e iracunda que no tiene motivos. O sea, las protestas están conformadas por personas que tienen necesidades y tienen pues, no sé, o sea, están haciendo la protesta por algo muy en particular, ¿no? O sea, sí logras simpatizar con... También yo... En mi caso, o sea, logras simpatizar más con el hartazgo, ¿no? De la protesta, pero también te digo que creo que no fue intencional de Michel Franco, porque sí medio ponen áreas grises a los personajes como privilegiados, ¿no? Pero sí terminan un mensaje muy desafortunado, creo, y que es una película bastante conservadora, y que además Michel Franco, por las declaraciones que hace a la prensa y por lo que dice ante los medios, que no es consciente que él mismo está en una situación de privilegio, ¿no? O sea, el solo hecho de poder dedicarse al cine, de que tu película vaya a Venecia, que tú estés viajando por el mundo hablando de cine, que puedas dedicarte a eso, o sea, vienes desde una posición desde el privilegio, y pues él creo que interpreta esta película distópica que no siento que no es tan distópica, porque te lo presenta de que estamos a 2-3 pasos de llegar ahí. Entonces sí es una película medio alarmista en ese sentido, ¿no? Alarmista, esa es la palabra. Y no me sorprendería que luego políticos conservadores del país, concretamente panistas, luego pues abanderaran esta película y dijeran, miren, esto es lo que va a pasar con López Obrador, que además pues vivimos en un contexto en el que sí se da día a día esa conversación de chairos y fifís, ¿no? O los que tienen con los que no tienen, y eso, o sea, ahorita sí hay como una cierta evolución social de eso, y por eso sí también tienes razón que me parece peligroso. Sin embargo, yo sí creo que, o ingenuamente tal vez creo que Michel Franco pues no lo hizo con esa intención, pero sí la película y el mensaje se le salen de las manos completamente, y nos entrega esta película que si bien está bien hecha y que a lo mejor a ojos de extranjeros se pueda ver como otra cosa, si lo vemos nosotros como mexicanos, sí, pues te queda esa sensación de un poco desagradable, la verdad. Sí. ¿No? Y que al principio a mí también, cuando terminé de ver la película, sí me trataba de entender, porque no quería tampoco... Si no, o sea, no quería como que también satanizar a Michel Franco, ¿no? Pero creo que sí es muy desafortunado. Creo que no tuvo claridad en las ideas, y creo que, o sea, no te puedes poner a hacer una película de mensaje social cuando no tienes claro lo que está pasando en la sociedad, o solamente quieres retratar lo que tú ves nada más desde tu punto de vista, ¿no? O Exacto. sea, la falta de empatía creo que es lo que aniquila el mensaje de esta película, si es que tiene un mensaje, ¿verdad? Exacto. Si no muestras los dos lados, pues no se puede hacer una discusión, ¿no? Porque, o sea, quien vaya... O sea, lo interesante sería que esta película se prestara como para hablar, ¿no? El diálogo. Pero obviamente como dijiste ahorita, si un panista va a ver esta película, va a salir bien contento y va a decir, sí, a huevo, esta es la mejor película, su mensaje es increíble, ¿no? O sea,
pues no, o sea, ellos también deberían estar ahí y cuestionar su propio privilegio y sus propias cosas, ¿no? Hay muchas otras películas que tocan este tema de otra mejor manera. Podría mencionar The Purge, que también la saga de The Purge habla como movimientos sociales radicales con ricos privilegiados, ¿no? Y te deja muy en claro por qué hay una desigualdad, por qué los pobres de pronto se manifiestan y quieren derrocar este sistema, ¿no? O sea, ahí te explica muy bien eso. La misma Parasite, que pues ganadora de los Oscars y a muchísimos premios, o sea, aborda esta misma temática de una óptica más distinta y que te puedes empatizar de los dos lados, ¿no? Exacto. Yo también mencionaría otros ejemplos de cine. De Nosotros los Nobles, hasta esa comedia romántica, o sea, muy sencillamente, con una premisa muy fácil, ¿no? Los ricos se meten en los zapatos de los pobres y entienden cosas, ¿no? Y cambian y crecen y tienen ese arco dramático que aquí no existe, ¿no? Y de otra película mexicana que me gusta mucho, que también creo que toca eso, es Los Bastardos, de Amate Escalante, ¿no? Que también en una idea muy sencilla te muestra a unos trabajadores de Estados Unidos pues rebelándose ante su patrona ahí en una casa rica, ¿no? O sea, y te muestra las consecuencias de la violencia y te muestra tanto la idea de que la violencia pues tal vez no es la respuesta, pero también pues hay una cuestión social, hay problemáticas que te orillan a esas cosas, ¿no? Y tal vez o sea, como que sí es como tú dices, o sea, el mensaje que él tenía tal vez en su cabeza iba por ahí, pero ya al momento de retratarlo se ve otra cosa, o sea, se ve su punto de vista muy particular, ¿no? No, y digo, y es difícil desprenderse de eso, o sea, todos cargamos como personas desde un contexto de donde creces, con quién te relacionas, tu contexto social, político, etcétera, pues te impacta, ¿no? O sea, y creo que pues aquí Michel Franco no se puede, no se salva de eso. Pero es una película difícil de calificar, yo diría ya como para ir cerrando, le diría a la audiencia de que si tienen interés en verla, pues sí vayan a verla para que ustedes saquen su conclusión. Sí creo que es una película importante en este año y en México, sobre todo para que sí se abra esta conversación y que, aunque incluso que estemos hablando mal de la película o que da estas señales o estos mensajes como encontrados, sí creo que sería bueno que cada quien se forme su propia opinión y que podamos seguir conversando de estos temas, que creo que eso es lo positivo de esta película. Yo creo que y también creo que el cine se divide en dos, siempre lo digo, o sea, en dos formas, o sea, como en cuanto a lo que narra, el mensaje, lo que está diciendo de la película, que es lo que estamos hablando, y cómo está hecha. Yo creo que por el lado de cómo está hecha también sí tiene ciertos puntos, pero el mensaje a mí me parece muy mal. Entonces yo diría, si tuviera que calificarla como película nada más, así en cuanto a lo técnico, le pondría un 8, pero el mensaje pues para mí terrible. Un 1. Vamos a hacer un promedio, amigo. ¿Quieres hacer un promedio? Ajá. Entonces, haciendo como una mezcla de los dos, 8 pondría y 1, un 5. ¿verdad? Sí. Sí. No, estoy haciendo en una calculadora porque no aprendí matemáticas. Sí, por eso hacemos podcast, porque no sabemos exactamente sumar. ¿Cuánto dijiste? ¿8? Yo le pondría un 5. Ah, un 5. Ajá. Bueno, yo le voy a poner un 6. Entonces nuestro promedio vendría siendo... ¿Qué, amigo? Pues 5.5, creo. 5... Ya me tardé mucho aquí en esta operación. Sí, bueno está X. entre 5 y 6. Sí. El punto es que tiene cosas técnicas buenas, pero no... No, sí, no, o sea... El mensaje es muy raro, o sea, es muy ambiguo, muy... Bueno, no muy ambiguo, más bien está como muy inclinado hacia un lado que tal vez no debía ser. Sí, y creo que ya nos repetimos detalle. mucho. No sé si ya dijimos todo, pero es una película extraña, ¿no? Tal vez sí sea su peor película. No sé si... Muy probablemente, yo creo que en cuanto a la realización o la mano, no creo, pero en cuanto al mensaje, pues sí es muy desafortunado. Creo que a lo mejor él pensará que lo estamos malinterpretando, que es una película incomprendida, pero pues la mayoría de las personas, o muchas personas en redes sociales y críticos, pues no están de acuerdo. Aunque en el extranjero, pues sí le está yendo bien, que te digo que eso es un fenómeno que pues, a mí me parece interesante. Sí, exacto. En fin. Bueno. Exacto. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la sección de recomendaciones que tomamos en cuenta un poco esta película o tratamos de hacer algo similar, o bueno, como una temática que fuera similar, mejor hecha, ¿no? Tal vez para reflejar un poco que las películas,
con esta temática social y de protesta, pues sí se pueden hacer bien de otra manera y hay muchísimos ejemplos y ahorita les vamos a dar 4, ¿no? Sí. ¿Tú quieres empezar tú, amigo? Sí, mi primera recomendación es una película del 2009 dirigida por el director sudafricano Neil Blomkamp, es Distrito 9. Una película, pues sí, medio distópica, medio de ciencia ficción, interpretada su personaje principal por Sharlto Copley. Es una película que habla sobre una nave que se queda varada ahí desde 1982 a las afueras de Johannesburgo y que luego estos alienígenas que se les llama los Prawns empiezan a hacer su propio barrio ahí porque pues no se pueden ir a su casa, ¿verdad? Entonces quedan atrapados aquí en la Tierra, específicamente en Sudáfrica. Y hay el personaje interpretado por Copley, es un burócrata ahí que es como de asuntos internos de aliens. Entonces que va y luego supervisa y está viendo cómo están viviendo estos aliens. Y tiene una situación con uno de estos aliens que le avienta un fluido. Y vemos cómo este personaje se va transformando en un alien conforme progresa la película. Los temas de la película son muy claros. Aparte, pues está situada en Sudáfrica, que no hace más de 30, 40 años pues se vivió el apartheid, y que esta película hace referencia directa a ella. Entonces es una película que habla sobre el racismo, la xenofobia, incluso el especismo. Y que luego este personaje que al ser un burócrata que está ahí como pues checando y como medio maltratando a los aliens, pues ahora se empieza a transformar en un alien en él mismo, ¿no? Entonces cada vez empieza a procesar su realidad y su mundo de una forma como distinta. Esta película estuvo nominada a los Óscares como mejor película, como mejor adaptación, como efectos visuales, como mejor edición. Y a mí me gustan mucho las películas de Neil Blomkamp. Es un director que a mí me gusta mucho ver, que si bien ya no ha tenido no ha alcanzado el prestigio que tuvo con esta película, sí es un director que tiene una estética como que la puedes ubicar muy fácil, como medio futurista, pero siempre como en decadencia. Otras películas de él pues son Elysium, Chappie. Ha hecho algunos cortometrajes de horror, de ficción que también que están como bajo la misma temática, no del racismo y así, pero como con una cierta estética muy similar. Entonces, si les late estos géneros, yo sí se las recomiendo ampliamente. Distrito 9, no sé si la pueden encontrar ahorita en streaming, pero si no, yo la tengo en DVD, se las puedo prestar. Esta sí no la tengo en Blu-ray porque todavía no había Blu-ray en aquel tiempo. Vayan a muy buena película. Sí, ajá, muy chida. Y un gran ejemplo de cómo la ciencia ficción se usa en muchas ocasiones para tratar temas sociales, de una manera tan simple como esa historia que acabas de relatar. O sea, así de sencillo se muestra como las problemáticas sociales, lo que hay ahí, lo que tal vez quiso hacer Michel Franco, muy en el fondo, pero retratado así directamente desde el punto de vista de los oprimidos o de los discriminados, ¿no? Que es una gran película. Yo también la recomiendo, tampoco sé dónde esté, pero búsquenla, bájenla, está muy chida. Muy bien. Y bueno, yo les voy a recomendar otra película muy diferente, tal vez en tonalidad, pero no tanto en el mensaje. Aunque yo es que tuve un pequeño problema porque no sabía ya si estábamos hablando necesariamente de distopías sociales o de protestas, entonces traté de hacer como una mezcla de ambas, ¿no? Y voy a recomendar una película animada que seguro ya muchos han visto, que se llama The Lego Movie, que es la película basada en estos bloques de construcción, en estos juguetes que pues yo creo que es el mejor comercial cinematográfico que han hecho en la historia. O sea, es el mejor product placement del mundo. O sea, es una historia tan bien hecha, pero al mismo tiempo te quieren vender Legos, ¿no? O sea, pero está muy bien hecha. O sea, esta película la dirigieron Phil Lord y Christopher Miller, que siempre estos directores trabajan juntos. O no sé si siempre, pero casi siempre. Casi siempre, sí. Casi siempre, ¿no? Cuenta la historia de un pequeño obrero anónimo en esta sociedad de Legos que se llama Emmett, que tiene la voz de Chris Pratt en inglés. Que pues él vive muy feliz en su rutina, está completamente ahí metido en su onda, no le preocupa nada, ¿no? Él siempre está muy feliz hasta que de pronto descubre que hay una sociedad secreta de lo que le llaman ahí maestros constructores, que son pues muñequitos Lego que pueden construir cosas como
lo que a partir de su imaginación, ¿no? Pueden crear naves o armas o lo que sea, ¿no? Y tienen como ahí una idea de derrocar a un villano que es el que controla esta sociedad, que se llama el presidente Negocios, que es la voz de Will Ferrell. Y básicamente pues es una premisa muy básica, muy clásica de la lucha social y de salir de este sistema pues cuadrado que nos mantiene como en nuestro papel siempre, ¿no? Tú tienes tu papel, tu personaje, lo cumples con él, cumples con tus funciones en la sociedad y ya, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Y esta película pues es un mensaje, evidentemente es infantil, o sea, es para niños, pero me parece que es importante para todos, ¿no? Y es lo que hace esta película tan chida, ¿no? Que es como salir de esto y como usar tu imaginación para salir de esto. Y ahí es donde la película hermana muy bien su elemento principal, que son los Legos, con este mensaje, ¿no? Rumbo al final, incluso rompe la cuarta pared de una manera que a mí me parece extraordinaria, o sea, ya se va por otro lado, ¿no? O sea, la película empieza en un lugar y termina en otro completamente distinto que ya nos habla de otra cosa mucho más profunda, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Me parece a mí una gran película animada, visualmente también se ve muy chida, ¿no? Ahí combina como un poco el stop motion con la animación digital. Gracias a esta película tenemos también una sensacional película de Batman, ¿no? Que es la de Lego Batman, con la voz de Will Arnett, que aquí es donde apareció por primera vez, que también es muy buena la película de Lego Batman. Y pues, a mí me parece que Will Arnett es un gran Batman. Cabe mencionar. Sí, es muy buen Batman. Sí, una película bastante divertida y que sorpresivamente sí tiene ahí un mensaje social. Claro que hay que tomarlo sus proporciones. O sea, es mucho más el comercial de Lego y la aventura y todo eso, pero sí tiene ahí su toque de crítica social. Es un comercial muy bien hecho. Muy buena recomendación. Y luego hay gente que se las he recomendado y luego me ven mal, ¿verdad? Porque los entiendo. Dicen, no, ¿cómo voy a ver eso? Es un comercialote. Pues, no, ¿por qué? Ellos están mal, amigo. Ellos se lo pierden porque es una gran película. Cada quien. Y la secuela también es muy buena. O sea, una secuela también es muy buena. Sí. Bueno, yo... pasando a mi segunda recomendación, es una película que no es muy conocida, se llama Equilibrium. Yo no la he visto, cabe mencionar. Por Kurt Weimer del 2002, el personaje principal es interpretado por Christian Bale como John Preston. Y en su momento creo que esta película se le criticó mucho porque salió muy cerca de Matrix y ya empezaron a salir como muchas películas parecidas. Entonces, estéticamente y en cuanto es una película de acción, sí es parecida a Matrix, pero creo que esta película intenta ir un poquito más allá, pues sí, como Matrix, pero creo que sí tiene cosas distintas. Sin Keanu Reeves y con Christian Bale, y luego la ropa es un poco parecida, entonces sí es como una especie de knock-off, pero yo creo que sí es una película distinta. La película habla sobre un estado totalitario ficticio en donde que después de la Tercera Guerra Mundial esta sociedad decide suprimir todas las emociones de los humanos. Entonces hay unas drogas que se les dan a los humanos para que no tengan emociones. Y constantemente este personaje que interpreta Christian Bale es un agente del gobierno en los que van a las afueras de este estado totalitario y hay hay una resistencia que buscan preservar los libros y buscan preservar pues sí, como la cultura y las emociones. Entonces en una de estas expediciones este personaje interpretado por Christian Bale empieza olvida, creo que tomar sus drogas, algo así, y empieza a empatizar con esta resistencia y empieza a darse cuenta pues que tener emociones es bueno y poco a poco se va integrando a esta resistencia y empieza a ver esta lucha ideológica en cuanto a las personas que no están a favor de las emociones contra las personas que están tratando de preservar como la esencia humana. Y creo que aquí es donde la película intenta ir un poquito más allá, si bien sí hay el llamado Gun Fu que vemos en Matrix, o sea, Kung Fu con pistolas, hay secuencias de acción. Nunca veo ese término, amigo. El Gun Fu, sí, está increíble. Es como una especie ahí de subgénero del cine, Gun Fu, y en los videojuegos también se da mucho. Entonces yo creo que la película sí trata de ir un poquito más allá. Ya ha generado... Es una película de culto.
no, pero como les digo, no tan conocida. Entonces, si tienen la oportunidad de verla y les gustan las películas de acción, pero que pues no sean solo balazos y golpes sin sentido, esta película sí intenta hacer una crítica social. Y muy importante que ahorita que estamos mencionando, que las recomendaciones que estamos dando, contrastándolo con Michel Franco, que creo que es eso, que creo que eso le faltó a la película de Michel Franco. Empatía con el otro, con la protesta, con los desprotegidos, ¿no? Porque en estas películas se trata de eso, de que un miembro de un cierto grupo social de repente cambia de lado, ¿no? Y entonces los dos lados empiezan a entender cosas uno del otro. Y creo que eso es lo que le faltaba a Nuevo Orden, digo, vinculando estas películas con la que reseñamos. Yo no la he visto, amigo, pero tomo tu recomendación. Como pregunta... Sí, la verdad está buena. Siento que te va a gustar. Pregunta abierta. ¿Cuál te gusta más? ¿Matrix o Equilibrium? No, bueno, Matrix pues es mucho más influyente. Pero Equilibrium creo que tiene lo suyo. Y aunque sí tienen ciertos rasgos que son similares, estéticamente es muy distinta y la acción es diferente también. Ok. Muy bien. Pues mi última recomendación en este tenor distópico, protestístico, etcétera. Voy a recomendar Land of the Dead de 2005, que es la cuarta entrega de la saga de George A. Romero, que inició en los 60s con Noche de los Muertos Vivientes, luego Amanecer, luego El Día de los Muertos, ¿no? Y esta es la cuarta que salió pues, muchos años después de Día de los Muertos, que es de los 80s, y continúa en este mismo mundo, pero pues ubicado, digamos, en otra parte del mundo y en otro contexto. O sea, lo interesante de esta franquicia de zombies es que cada vez te muestra un punto diferente de cómo la sociedad lidia con esta epidemia, ¿no? Y para Land of the Dead, pues nos ubica en un mundo donde la epidemia zombie ya está muy, muy avanzada, o sea, ya como que ya pasaron muchos años. Entonces, la sociedad como que ya se medio adaptó de alguna manera a vivir así, ¿no? Entonces se ubica en una ciudad, que no recuerdo cuál es, pero es una ciudad que está como muy segura o muy protegida de las hordas de zombies, donde los ricos pues viven en un punto, en un edificio así muy alto, privilegiados, con muchos lujos, ¿no? Ellos tienen, haz de cuenta, la mejor protección contra los zombies. O sea, ellos viven bien chido y naturalmente quienes están en punto social más abajo, pues ellos sí tienen que batallar más, o sea, tienen que cuidarse más de los zombies y cosas así. Entonces, la película trata mucho sobre la desigualdad en este futuro pues deteriorado, ¿no? El villano es interpretado por Dennis Hopper. También tiene la actuación de Asia Argento, que es la hija de Darío Argento. Amigo de George A. Romero. Que, bueno, pues creo que es una película muy chida, muy interesante, tanto por el tema social como porque esta película ya siento que se va un poquito más por la acción, a diferencia de las otras tres pasadas, ¿no? O sea, esta película está más, como suele decirse en inglés, el over the top, ¿no? Ya está más exagerada, como más violenta, más... Hay balazos, explosiones, cosas así, que también pues la hacen muy interesante. Y otra cosa muy interesante de esta película es que los zombies ya son un poquito más conscientes. Hay una especie de mensaje claro de cómo pues las personas privilegiadas, ¿no? De pronto ven su posición privilegiada amenazada, ¿no? Pero aparte de los mismos humanos que están como rebelándose del sistema, también los zombies de alguna forma lo hacen, lo cual ya se me hace otra genialidad de este gran maestro del terror. Porque quienes conocen esta saga, pues los zombies de cierta manera entienden un poco, o sea, no son del todo animales, hay algo ahí detrás, todavía humano, detrás de ellos, ¿no? Lo retrató bastante bien, más específicamente en Day of the Dead, en Día de los Muertos, con un zombie que empieza como a razonar y empiezan como a tratar de comunicarse con él o tratar de ver pues, una forma ahí de interactuar, ¿no? Y aquí tenemos a un zombie que es conocido como Big Daddy, que de pronto también empieza pues, a ver que no... Que hay una ciudad allá y que quiere ir y que de pronto toma armas, empieza como a generar movimiento de zombies incluso, ¿no? Entonces es muy interesante esta idea, lleva a los zombies pues, al siguiente nivel, que parecería que para 2005 ya era algo imposible de hacerse, pero pues si alguien lo iba a poder hacer, pues era el mismísimo padrino de los zombies.
que es George A. Romero, y que, pues generalmente las películas de zombies tienen mucho tema social también, ¿no? Hablando un poco de... Sí, o sea, como que el mismo monstruo está asociado directamente con eso. O sea, es una misma crítica social, el mismo origen del monstruo. Yo creo que todo el terror chido, o las criaturas, o sí, siempre son una como... tienen que ser una referencia a algo más, ¿verdad? O sea, no puede ser el monstruo como tal cual. O sea... siento que eso le agrega como más... Exacto, más carnita a la historia. Uh-huh. Como decías, como se parece un poco a tu opción de Distrito 9, ¿no? O sea, alienígenas, ¿no? Podrían ser alienígenas, podrían ser personas negras, o sea, uh-huh. Es una analogía que nos permite el cine, y eso es algo muy chido del cine, y esa es ya la herramienta para la que tal vez el cine fue creado para generar estas fantasías y hacer cosas que pues en la vida real pasan, pero darte pues una moraleja de otra manera, ¿no? Y utilizando esta exageración o llevarlo al extremo por medio de la ficción, que pues volviendo otra vez a Nuevo Orden, pues es lo que Michel Franco hizo mal, ¿no? O sea, él usó esta exageración pero para retratar otra cosa, ¿no? Que pues, las herramientas están ahí y sirven para eso, o sea, es decir... Yo creo que, pues, el cine sí también sirve para dar mensajes, ¿no? O sea, de lo que sea, buenos y malos, y de alguna manera cuando tocas temas sociales, pues siempre hay que hacerlo con cuidado o al menos con empatía. Me gustó mucho que usaras esa palabra, o sea, es eso, simplemente tener empatía, porque pues hablar de una sociedad es hablar de un chingo de puntos de vista diferentes, hablar de uh-huh. muchas culturas, hablar de... Pues vivimos en un mundo repleto de personas con muchos contextos sociales, y pues hablar de eso pues hay que tener empatía con todos, ¿no? Hay que ver la foto grande, ¿no? Que uh-huh. creo que Michel Franco le faltó ahí, pero si quieren ver una película con acción, zombies y protesta social, vean Land of the Dead. Volviendo a Land of the Dead. Muy bien. Sí, yo creo que ya para cerrar, estoy ahí de acuerdo contigo. O sea, creo que el cine se presta mucho. Digo, no, creo que no. El arte en general no. Y muchos artistas lo han mencionado así. O sea, no es la responsabilidad del artista dar un mensaje que nos guste a todos, ¿no? O sea, y eso lo entiendo. Pero sí hay que ser cuidadoso con lo que se trata de decir y con lo que se hace. Y creo que las buenas películas eso hacen, ¿no? Se hablan de la realidad misma y nos hacen entender como la experiencia de ser un humano y conectarnos con los demás, ¿no? O sea, porque creo que a mí por eso me gusta mucho el cine, o sea, porque creo que te da la posibilidad de ponerte en los zapatos de otro. Y el arte en general, o sea, la literatura también hace lo mismo. O sea, porque nosotros tristemente estamos siempre condenados a vivir nuestra realidad en nuestro propio punto de vista. O sea, yo no puedo salir de mi cuerpo y entrar al tuyo y ver como tú ves la realidad. O sea, todos tenemos una percepción de la realidad distinta, ¿no? Y eso es lo complejo. Y creo que por eso el cine y las historias en general, la narrativa, por eso nos llaman la atención tanto, porque nos hacen sentir la vida a través de otros ojos y de otros personajes, ¿no? Incluso personajes desagradables o muy chidos. Pero en fin. Muy bien, amigos. Creo que este es el final de nuestro podcast. Si llegaron hasta este punto, se los agradecemos mucho. Coméntenos, regálenos un like. A lo mejor a ustedes no les cuesta mucho, pero a nosotros nos ayudaría un montón para seguir haciendo podcast y con más contenido a través de esta plataforma. Muy bien. Ya que estamos aquí, quisiera pedir a ver si nos dan sugerencias de otras secciones que podríamos meter. Sí. Porque ahorita pues ya quisimos quitar las noticias porque pues sentimos que realmente no comentábamos gran cosa. Cosas que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero... Sí, luego pensaremos también, si tienen alguna sugerencia, estamos abiertos, pero luego crearemos otra, seguramente. ¿De qué podemos hablar? No sé, ¿qué les gustaría? ¿O sea, algo de cine? O nos quedamos así, ¿no? Nos quedamos así con una reseña grande y recomendaciones y ya, ¿no? O sea, pero pues se aceptan sugerencias de todo tipo, si es que nos llegaron a escuchar hasta este punto. Y hasta este punto. Pues síganos en Twitter, en Spotify... Y suscríbanse a YouTube si no se han suscrito. Allá abajo están todos los links con cosas. También tenemos ahí nuestros propios Twitters y demás, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos la próxima semana.